obispo de la diócesis de Nuestra Señora de la Paz de Trujillo, quien a partir de hoy tendrá la misión de guiar a nuestra iglesia diocesana. Participemos de esta celebración y oremos por nuestro nuevo obispo y por la iglesia que peregrina en esta tierra trujillana.
Eminentísimo señor Cardenal Baltasar Enrique Porras Cardoso, administrador diocesano de Caracas, arzobispo metropolitano de Mérida, administrador diocesano de Caracas, muy estimado obispo electo de Trujillo, Monseñor José Trinidad Fernández Angulo, muy estimados señores obispos, estimados hermanos sacerdotes y diáconos, estimadas hermanas religiosas y seminaristas, autoridades civiles y militares, pueblo santo de Dios, hermanas y hermanos todos en el Señor. El pasado viernes 8 de enero, hace exactamente 9 meses, a las 8:22 ante meridiem, entraba en la luz de la resurrección nuestro Padre y Pastor, Monseñor Cástor Osvaldo Azuaje Pérez, víctima del COVID-19. La Iglesia trujillana, incrédula ante esta desaparición inesperada de su obispo, que días antes enviaba un mensaje de salutación con motivo del Año Nuevo, veía cómo se afectaba la vida eclesial diocesana y se interrumpían los planes pastorales que habían sido ideados y articulados para el año 2021 en medio de la pandemia. Apenas en octubre del año 2020 se habían comenzado a aplicar algunas disposiciones normativas con la implementación de estructuras dinámicas en la curia diocesana y en estructuras básicas como las coordinaciones de pastoral y los arciprestazgos. Una vez más, nuestra Iglesia diocesana se veía obligada a repensar y acondicionar nuestra vida eclesial en términos de administración diocesana con sede vacante, lo cual implicaba regirse según una normativa universal cuya principal finalidad es garantizar la estabilidad y la continuidad sin que se afecten las estructuras y los mecanismos establecidos bajo el principio del nihil innovetur. Es decir, para nosotros comportaba abrir un paréntesis en la renovación sinodal que ya había sido interrumpida por el confinamiento preventivo de la pandemia. Sin embargo, el caminar de esta Iglesia trujillana en sede vacante y en pandemia ha servido para crecer como comunidad eclesial. Hemos hecho una lectura positiva y constructiva de las circunstancias adversas que nos embargan. Ante la afirmación perentoria del Papa Francisco, que sostiene que de la pandemia saldremos en peores o mejores condiciones, no iguales, haciendo referencia a los efectos cruciales que han desnudado y deben marcar y reorientar a la humanidad, hemos optado por vivir nuestra fe cristiana como Iglesia con una esperanza renovada que nos hará decididamente mejores. Estos 9 meses de sede vacante han significado un adviento eclesial en espera de nuestro nuevo obispo. El ritmo institucional, social, económico, carismático y demás ha sido moderado según esta espera que nos ha llenado de ilusiones y esperanzas. La anhelada renovación a la cual nos preparaba el sínodo diocesano y que supondría una conversión teologal, personal, eclesial, pastoral y estructural, se ha visto enriquecida por la convocatoria al Sínodo de los Obispos sobre la sinodalidad. Esta Iglesia trujillana, en la cual y desde la cual existe la Iglesia universal, en comunión con todas las iglesias locales,
hará una clara opción por la sinodalidad. En los umbrales del 60º aniversario del Concilio Vaticano II, con el impulso del Concilio Plenario de Venezuela, de la Conferencia de los Obispos de América Latina y el Caribe en Aparecida, de las asambleas eclesiales y pastorales generales locales en sus fases de escucha y análisis, con el Sínodo Amazónico y su llamado a una conversión ecológica e integral, y con nuestro Sínodo Diocesano, nos disponemos a asumir los desafíos de una Iglesia que ha optado por la persona humana y en modo especial por los pobres, por la misión, por la fraternidad universal, Fratelli Tutti, y ahora por la sinodalidad. El marco eclesial de la sinodalidad nos permitirá ser sujetos activos y dinámicos en la vida de la Iglesia. El sensus fidei de cada bautizado e incluso el recurso a agentes externos a nuestra vida eclesial permitirá que contribuyamos con un proceso de discernimiento eclesial que nos lleve a construir consensos sobre la base de la pluralidad y la diversidad. Monseñor José Trinidad Fernández Angulo ha sido la persona escogida por Dios a través del Papa Francisco para conducirnos con la plenitud del sacerdocio ministerial hacia estos objetivos, para ser una iglesia sinodal en salida. Su juventud, su alegría, su sencillez, su don de gente, junto a su preparación académica, su amplia experiencia pastoral y sobre todo su larga trayectoria en el campo de la formación sacerdotal, su ministerio pastoral como obispo auxiliar de Caracas y secretario de la Conferencia Episcopal Venezolana, le permitirán asumir con facilidad, propiedad e idoneidad estos retos en esta su nueva diócesis. La Iglesia trujillana lo recibe y acoge con gran alegría e ilusión. Como quinto obispo de esta joven diócesis, que mañana celebrará sus 64 años de existencia, Monseñor Trino hereda la tradición de una iglesia que desde la colonia ha estado presente en los procesos de evangelización e inculturación de la fe cristiana de estas tierras andinas. Ya en el año 1570 se constataba una acendrada devoción a la Virgen de la Paz. En 1661, el 14º obispo de Caracas y Venezuela, ilustrísimo Fray Ignacio Alonso Briceño, franciscano, natural de Chile, trasladaba el episcopado de Nicaragua a Venezuela y se residenciaba en Trujillo. En 1662 se terminó de construir el templo de la entonces Iglesia Matriz, hoy Catedral. En 1672, el obispo Antonio González de Acuña, fundador del Seminario Santa Rosa de Lima, ordenaba la construcción de varios centros de atención a los enfermos y la construcción del Hospital de la Caridad. Murió en Trujillo en 1662. En 1821, el quinto obispo de Mérida y Maracaibo, ilustrísimo doctor Rafael Lazo de la Vega, se entrevistó con el libertador Simón Bolívar, aquí, en este recinto, dando inicio así a las futuras relaciones diplomáticas entre las nuevas naciones americanas y la sede apostólica, las futuras relaciones diplomáticas entre las nuevas naciones americanas y la sede apostólica. Desde mediados del siglo XIX hasta inicios del siglo XX, los obispos de Mérida, Hilario Bosset, Ramón Lovera, Antonio Ramón Silva y Acacio Chacón, intervienen favoreciendo el establecimiento de unas estructuras eclesiales sólidas desde el punto de vista institucional y pastoral. El 9 de octubre de 1957, en ocasión del cuatricentenario de la fundación de Trujillo, se crea la diócesis, ocupando su primera sede el excelentísimo Monseñor Antonio Ignacio Camargo, sentando las bases de la nueva iglesia particular. En 1962, asume el ministerio episcopal trujillano Monseñor José León Rojas Chaparro,
quien durante 20 años imprime un dinamismo inusitado, erigiendo parroquias y llevando a cabo la construcción y fundación del Seminario Sagrado Corazón de Jesús. En 1973 he nombrado obispo coadjutor el futuro cardenal Rosalio José Castillo Lara, que será en breve tiempo llamado a cumplir la importante misión de la revisión del Código de Derecho Canónico. En 1982 asume como obispo de esta diócesis Monseñor Vicente Hernández Peña, infatigable pastor, padre de varias generaciones de sacerdotes y guía de la Iglesia trujillana hacia el tercer milenio. El 9 de junio del 2012 inicia su ministerio pastoral diocesano el recién fallecido Monseñor Castor Osvaldo Suaje Pérez, cuya obra episcopal fue signada por el primer sínodo diocesano y la consolidación del Seminario Mayor Diocesano. El beato José Gregorio Hernández, nacido en estas tierras trujillanas, es parte de esta historia y su proyección universal constituye para esta Iglesia un reto, llamada a crear las condiciones para que su figura trascienda desde nuestra geografía como epicentro eclesial. Trujillo es una población y entidad geográfica netamente eclesial. Por donde se mire nos encontramos con una vinculación histórica y existencial entre el anuncio del Evangelio y la formación de nuestros pueblos. Trujillo es una iglesia con una ciudad por dentro, según la apreciación de un intelectual trujillano, así como se dice de Mérida, que es una universidad con una ciudad por dentro. Trujillo es cenobio del intelecto, como la llamó Monseñor Vicente Hernández Peña. El nombre propio de Trujillo es Nuestra Señora de la Paz de Trujillo, o Trujillo de Nuestra Señora de la Paz. Los orígenes de Valera están asociados a la floreciente vida eclesial de la parroquia San Juan Bautista hace 200 años. El establecimiento de Boconó encontró en la parroquia de San Alejo la razón de su asentamiento como ciudad. En fin, toda la realidad trujillana se asocia a la historia de la Iglesia en cada localidad. Los casi 800.000 bautizados actuales, distribuidos en 78 parroquias, los más de 160 sacerdotes y 70 diáconos permanentes, las abundantes vocaciones al sacerdocio, las numerosas congregaciones religiosas, nos hablan de una vitalidad en esta Iglesia de Dios que está en Trujillo. Es la Iglesia que hoy recibe a su quinto obispo. En medio de la pandemia, con las restricciones que se imponen como medidas de bioseguridad. Es la Iglesia que ha visto morir a su obispo, a 3 sacerdotes y 2 diáconos. Recientemente al padre Antonio Velázquez, con quien hasta hace poco organizábamos aspectos preliminares de esta toma de posesión. Sin embargo, y a pesar de estos antecedentes, nos disponemos a continuar nuestro caminar firme como Iglesia discípula misionera en marcha, según reza nuestro lema sinodal. Muy apreciado Monseñor Trino, en nombre de esta Iglesia trujillana, noble, sencilla, amante de la paz, dócil a la acción del Espíritu, le doy la más cordial, sincera y filial bienvenida. Como pueblo de Dios y como viña del Señor, esperamos caminar junto a usted y tomados de su mano, dar mucho fruto, como lo sugiere su lema episcopal. Que María Santísima de la Paz, al cumplirse hoy 39 años de la coronación canónica de su venerada imagen, que San José, patrono de la Iglesia Universal en su año jubilar, y que el beato José Gregorio Hernández en el año de su beatificación, intercedan para que el Altísimo bendiga su ministerio pastoral y sea, como nuestros anteriores obispos,
un pastor según el corazón de Dios. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Ahora nos sentamos y escuchamos las palabras del señor cardenal. Me ha pedido Monseñor Ignacio Chefalía, encargado de negocios de la Nunciatura Apostólica, que lea las palabras que envía. Hubiera querido estar aquí entre nosotros, pero en esta tarde llega a Venezuela el nuevo secretario de la Nunciatura y tiene que ir a recibirlo. Dicen así sus palabras. Al no haber podido estar presente en esta solemne celebración por medio del eminentísimo señor cardenal Baltasar Porras, deseo hacer llegar en mi nombre y de la Santa Sede los mejores deseos al excelentísimo Monseñor Trino en la ocasión de su toma de posesión como obispo de Trujillo. El Papa Francisco nos recuerda que los obispos han sido enviados como el buen pastor a cuidar del rebaño, a ir en busca de las ovejas, especialmente de las alejadas o perdidas, a buscar también nuevas modalidades del anuncio para salir al encuentro de las personas, ayudar a los que han recibido el don del bautismo a crecer con la fe para que los creyentes, incluso los tibios o los no practicantes, descubran de nuevo la alegría de la fe y una fecundidad evangelizadora. Con estos sentimientos de alegría, de esperanza y de acción de gracias, deseo en primer lugar agradecer al Señor en este día tan importante para la diócesis de Trujillo y para toda la Iglesia en Venezuela. Me es además grato saludar a todos los presentes a la celebración y muy cordialmente a Monseñor Trino, significándole mi afecto personal en la fraternidad y en la comunión de fe que nos une. Agradecemos al Papa Francisco por este gran regalo y por su amor particular a este pueblo y por esta tierra natal del Beato José Gregorio, quien con especial solicitud y confiando en su experiencia pastoral le encomienda a esta diócesis de Trujillo y le agradece su disponibilidad por aceptar este servicio con espíritu de obediencia para que ejerza aquí su ministerio pastoral como servidor del Evangelio de Jesucristo para la esperanza del mundo. El Santo Padre envía a esta iglesia particular de Trujillo un pastor experimentado, con la seguridad de que sea recibido como el que viene en el nombre del Señor. Tenemos la certeza de que todo el presbiterio y la feligresía seguirán apoyando y animando a su nuevo pastor y que estarán dispuestos a colaborar con él en la obra de evangelización. Un recuerdo especial para el excelentísimo Monseñor Castor Osvaldo Azuaje Pérez, que nos ha dejado al principio de este año para una vida nueva. Estamos seguros que desde la morada de los justos, él sigue rezando por todos nosotros y en particular por su querida iglesia de la que fue pastor entregado y muy amado. En nombre de la Santa Sede mío personal, un agradecimiento especial al reverendo Padre Rubén Delgado Carmona, que hoy después de casi 9 meses termina su servicio como administrador diocesano de la diócesis de Trujillo, que ha guiado con sabiduría, amor y ternura. Querido Monseñor Trino, le deseo todo lo mejor y toda la bendición de Dios para que con su energía, frescura y entusiasmo juvenil pueda seguir sembrando y cosechando en esta gran tarea y fascinante aventura evangelizadora que le ha sido encomendado por el Santo Padre. Que la Virgen Santísima y el Beato José Gregorio Hernández sigan intercediendo por usted y por todo el pueblo santo que le ha sido confiado. Tantissimi auguri. Muy querido Monseñor Trino, cuán hermosos son sobre los montes los pies de quienes traen la paz. Que estas palabras del profeta Isaías sean las que guíen tu andar misionero en estas tierras trujillanas.
En mi condición de metropolitano merideño, vengo a nombre de la Iglesia y del Papa Francisco a darte posesión de tu primera diócesis como titular. Que sigas las sendas de los antecesores de esta joven diócesis, Monseñor Antonio Ignacio Camargo, del clero merideño, cura y vicario de Boconó antes de ser promovido a la sede episcopal de Calabozo, quien fue el obispo fundador de esta circunscripción. Monseñor José León Rojas Chaparro, del clero tachirense, bondadoso y dinámico. Monseñor Vicente Ramón Hernández Peña, querido y añorado, nativo de esta tierra, pero del clero caraqueño, noble, paternal y cercano. Monseñor Castor Osvaldo Azuaje Pérez, zuliano, carmelita, arrancado entre nosotros por esta terrible pandemia que nos azota. Y de antes de la diócesis madre, que tengas la visión del gran obispo Rafael Lazo de la Vega para abrir caminos de entendimiento entre la Iglesia y el Estado, cuyo bicentenario estamos recordando en estas fechas. Tierra de santos, bajo la protección de la Virgen de la Paz y de nuestro gran beato José Gregorio Hernández, sean tu bálsamo y ejemplo en la tarea que te toca emprender. Rica en vocaciones, ejemplar en muchas iniciativas pastorales, tienes la tarea de ser constructor de la paz en un país sumido en una crisis estructural que requiere la urgente búsqueda de equidad y fraternidad. Es lamentablemente también que este Estado sea uno de los más pobres del país, teniendo posibilidades inmensas, tanto en la montaña como en la zona baja lacustre, para su desarrollo. Es tarea evangelizadora la promoción humana integral a la luz del magisterio y doctrina social de la Iglesia. Es un trabajo que con las directrices del Papa Francisco, en sinodalidad, con la participación de todos sin distinción, puede y debe ser la luz que ilumine el resto de nuestra patria y tu trabajo personal. Esta tierra no te es extraño, tienes tus raíces en estos lares andinos, pues procede física y espiritualmente de Mérida, donde te formaste y serviste como sacerdote, enriquecido con la experiencia caraqueña como formador del clero, como obispo auxiliar en la capital y como secretario general de la Conferencia Episcopal. Tomas posesión en las fiestas que identifican la identidad de estos lares y un aniversario de la coronación de la Virgen de la Paz. Que esta Virgen de la Paz, San Benito de Palermo y José Gregorio te acompañen y tengas un ministerio fecundo para alegría de todos, que así sea. Se inicia el rito de toma de posesión del señor obispo diocesano. El presbítero Rubén Delgado, administrador diocesano, en compañía del presbítero Romer Ortiz, vicario judicial, presentan las letras apostólicas. Querido Padre Rubén, ¿tienes el mandato apostólico? Sí, Eminencia, lo tengo. En la bondad de leerlo. El presbítero Romer Ortiz, vicario judicial y miembro del Colegio de Consultores, presenta las letras apostólicas al señor cardenal Monseñor Porras, arzobispo metropolitano, a los señores obispos presentes y al Colegio de Consultores para corroborar su autenticidad. Luego se dispone a leerlas. Escuchemos con atención. Bula de nombramiento del obispo de Trujillo, Monseñor José Trinidad Fernández Angulo. Francisco, obispo, siervo de los siervos de Dios,
al venerable hermano José Trinidad Fernández Angulo, hasta ahora obispo titular de Pumentum y auxiliar de la Arquidiócesis de Caracas, constituido obispo de Trujillo en Venezuela. Salud y bendición apostólica. La Iglesia, llamada pueblo de Dios, en efecto católica universal, es llamada Iglesia por el hecho de que está expandida por todo el orbe, desde los confines de la tierra hasta sus extremos, y porque universalmente y sin tacha enseña todos los principios, ya sea de las cosas visibles e invisibles o de los asuntos celestes y terrestres, que deben ser buena nueva para los hombres, con la finalidad de completar el oficio de enseñar y santificar. Conviene buscar hombres idóneos para que aúna con nosotros, con ardor y prudentemente, alimenten al pueblo de Dios con la Sagrada Escritura y el magisterio de la Iglesia. Vemos ahora la necesidad de la comunidad eclesial de Trujillo en Venezuela, que después de la muerte de su obispo, el venerable hermano Castor Osvaldo Azuaje Pérez, ha quedado privada de su pastor para las cosas sagradas, puesto que tú, venerable hermano, has desempeñado las funciones episcopales con notable diligencia y benevolencia en la comunidad eclesial de Caracas. Tenemos la certeza de que tú, que estás dotado de los necesarios dones pastorales de la prudencia, caridad y pericia de las cosas que deben ser realizadas adecuadamente, puedes desempeñar de manera idónea este cargo. Así pues, después de haber oído el consejo de la Congregación para los Obispos y desde la plenitud de nuestra potestad apostólica, una vez disuelto el vínculo con la anterior sede titular y con el cargo de obispo auxiliar de Caracas, te constituimos obispo de Trujillo en Venezuela, con todos los derechos inherentes a este cargo y las correspondientes obligaciones relacionadas con el mismo, según las normas del derecho canónico. Debes poner interés en que el clero y el pueblo de tu diócesis tenga conocimientos de estas letras, para que ellos mismos reconozcan pronto al nuevo pastor que se les ha dado, a quien deben obedecer sentimientos de bondad y obediencia. Finalmente, para ti, venerable hermano, poniendo como intercesores a la Beata Virgen María y a su custodio San José, imploramos la gracia del Espíritu Santo, por lo cual el pueblo a ti confiado será fortalecido por ti en el amor a Cristo, de la misma manera que lo hizo San José, como Padre amado y lleno de compasión. Dado en Roma, en Letrán, el día 15 del mes de julio del año del Señor de 2021, año noveno de nuestro pontificado. Francisco. Ahora el padre Rubén y el padre Romer muestran las letras.
En este momento, el señor cardenal invita a Monseñor José Trinidad Fernández a sentarse en la sede catedralicia de esta iglesia trujillana como signo de la toma de posesión y le entrega el báculo pastoral y la mitra como signo de gobierno eclesial. Ahora se ponen de pie solo los presbíteros incardinados a la diócesis de Trujillo. Ellos harán su promesa de obediencia y respeto ante su nuevo obispo. Luego los diáconos, las religiosas, los seminaristas y al final el pueblo santo de Dios. ¿Ya? Queridos hijos, al inicio de mi servicio episcopal en esta amada diócesis de Nuestra Señora de la Paz de Trujillo, quieren renovar las promesas que hicieron un día ante su obispo y ante el pueblo santo de Dios. Desean permanecer como fieles dispensadores de los misterios de Dios en la celebración eucarística y en las demás acciones litúrgicas y desempeñar fielmente el ministerio de la predicación como seguidores de Cristo, cabeza y pastor, sin pretender los bienes temporales, sino movidos únicamente por el celo de las almas. Ahora los señores diáconos se unen a los presbíteros. De pie, señores diáconos. Queridos presbíteros y diáconos, quieren unirse más fuertemente a Cristo y configurarse con Él, renunciando a ustedes mismos y reafirmando la promesa de cumplir los sagrados deberes que por amor a Cristo aceptaron gozosos el día de su ordenación para el servicio de la Iglesia. Es el momento de las religiosas y de los seminaristas. De pie. Y a ustedes, hermanas religiosas y seminaristas, renuevan su compromiso eclesial, pastoral, diocesano y misionero, recordando a Cristo servidor, orante y caritativo. Sí, renovamos nuestro compromiso. Ahora, toda la asamblea renovamos nuestro compromiso bautismal. Y ahora ustedes, hijos, pueblo santo de Dios, renuevan su compromiso bautismal, donde renunciaban al mal y afirman su fe en Dios uno y trino, en su iglesia y su doctrina. Por último, recen también por mí, para que sea fiel al ministerio apostólico confiado a mi humilde persona, y sea imagen cada vez más viva y perfecta de Cristo, sacerdote, buen pastor, maestro y siervo de todos. El Señor nos guarde en su caridad y nos conduzca a todos, pastores y pueblo, a la vida eterna. Gracias, Señor, por llenarme de amor cuando más lo necesito. Gracias, Señor, por estar junto a mí, eres mi mejor amigo. Porque aunque yo te ofenda, me sigues amando. Porque por tu misericordia siempre me perdonarás.
porque sin tu amor mi vida no tiene sentido. Quiero seguir contigo, aferrarme a ti. Dame la fuerza para seguir por tus caminos. Si tú estás conmigo, ¿quién estará contra mí? Si tú estás conmigo, ¿quién estará contra mí? Oremos. Señor Dios nuestro, que en cada iglesia que peregrina por el mundo manifiestas a la iglesia una, santa, católica y apostólica, concede benigno a esta grey tuya, de tal modo estar unida a su pastor, congregada en el Espíritu Santo, por medio del Evangelio y la Eucaristía, que pueda representar dignamente la universalidad de tu pueblo y sea así signo e instrumento de la presencia de Cristo en el mundo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. El libro del profeta Isaías nos expresa que sobre Jesús ha puesto Dios su Espíritu para que traiga a toda la tierra la salvación, anunciando la justicia y ayudando a todos los que sufren. De la misma manera, en la carta del apóstol San Pablo a Timoteo, nos exhorta a ser testimonio de vida desde la conversión profunda que viene del amor y la pureza de vida. Asimismo, el evangelista San Juan nos relata la invitación de Jesús a permanecer en su amor, en sus mandamientos, cumpliéndolos y guardándolos en nuestros corazones, siendo fieles discípulos de su amor. Lectura del libro del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a vendar los corazones heridos, a proclamar la liberación a los cautivos y la libertad a los prisioneros, a proclamar un año de gracia del Señor, un día de venganza para nuestro Dios, a consolar a todos los que están de duelo, a cambiar su ceniza por una corona, su ropa de luto por el óleo de la alegría y su abatimiento por un canto de alabanza.
Palabra de Dios. Hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Canten al Señor un canto nuevo, cante al Señor toda la tierra, canten al Señor, bendigan su nombre. Hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Día tras día proclamen su victoria, anuncien su gloria entre las naciones y sus maravillas entre los pueblos. Hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Digan entre las naciones, el Señor reina, el mundo está firme y no vacilará. El Señor juzgará a los pueblos con rectitud. Hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, trata de ser un modelo para los que creen en la conversión, en la conducta, en el amor, en la fe, en la pureza de vida. Hasta que yo llegue, dedícate a la proclamación de las Escrituras, a la exhortación y a la enseñanza. No malogres el don espiritual que hay en ti y que te fue conferido mediante una intervención profética, por la imposición de las manos del presbiterio. Reflexiona sobre estas cosas y dedícate enteramente a ellas, para que todos vean tus progresos, vigila tu conducta y tu doctrina, y persevera en esta actitud. Si obras así, te salvarás a ti mismo y salvarás a los que te escuchen. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no puede hacer nada. Al que no permanezca en mí, lo tiran fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que desean y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre
con que den fruto abundante. Así serán los discípulos míos. Como el Padre me ha amado, así los he amado yo. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he hablado de esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría llegue a plenitud. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A ustedes los llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre se los he dado a conocer. No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los he elegido y los he destinado para que vayan y den fruto, y su fruto dure. De modo que lo que pidan al Padre en mi nombre se los dé. Esto les mando, que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy estimados hermanos en el episcopado, ciudadano señor gobernador del estado Trujillo, general Henry Rangel Silva, María Materano, secretaria de la Gobernación, doctora Melba Ledesma, Fiscalía Superior del estado Trujillo, profesor Giovanni Castellanos, vicerrector del Núcleo Universitario Rafael Rangel, ingeniero Zoraida Vivas, Agro Trujillo, ciudadano Carlos Fernández, presidente de Fede Cámaras, Tiziana Polesel, Concecomercio, Luigi Picela, presidente de Conindustria, estimados hermanos sacerdotes, religiosas, religiosos, seminaristas, familiares y amigos, hermanos todos en Jesucristo nuestro Señor. Con gran alegría tomo posesión como obispo de la diócesis de Trujillo y en el marco de la reciente beatificación del doctor José Gregorio Hernández, asumo esta designación que el Papa Francisco me ha hecho para acompañar a esta grey trujillana, para que guiados por la alegría del Evangelio, seamos como pueblo de Dios, signos de esperanza de esta tierra que ha dado y seguirá dando hombres y mujeres que han marcado hitos en la historia de nuestro país. Dios nos llama para un servicio en su iglesia, para ser puentes y embajadores de Cristo, embajadores de su paz, en la construcción de una fraternidad universal, donde todos seamos samaritanos los unos para con los otros. Hago eco las palabras del Papa Francisco, cito: anhelo que esta época que nos toca vivir
reconociendo la dignidad de cada persona humana, podamos hacer renacer entre todos un deseo mundial de hermandad. Entre todos, he ahí un hermoso secreto para soñar y hacer de nuestra vida una hermosa aventura. Nadie puede pelear la vida aisladamente. Se necesita una comunidad que nos sostenga, que nos ayude y en la que nos ayudemos unos a otros a mirar hacia adelante. Qué importante es soñar juntos. Solo se corre el riesgo de tener espejismos en lo que ves, lo que no hay. Los sueños se construyen juntos. Soñemos como una única humanidad, como caminantes de la misma carne humana, como hijos de esta misma tierra que nos cobija a todos, cada uno con la riqueza de su fe, de sus convicciones, cada uno con su propia voz, todos hermanos. Fin de la cita. Fratelli Tutti, número 8. Esta es nuestra tarea como iglesia. Estamos llamados a caminar sinodalmente, caminar juntos, guiados siempre por el Espíritu Santo que anima la vida de nuestros pueblos, de esta patria de grandes hombres y mujeres, como he dicho al inicio de estas palabras. Soñemos juntos, como dice el Papa, vayamos adelante, abramos nuestro corazón al resucitado, que el Señor nos ha elegido para eso, para dar frutos de santidad, de justicia y amor. Estamos llamados, queridos hermanos y hermanas, en nuestra vida de creyentes, a estar siempre convencidos de que la resurrección de Jesucristo es lo que hace que se pueda correr la piedra del sepulcro, para no mirar y andar cabizbajos, sino que mirando al Señor resucitado podamos devolverle al mundo la esperanza en medio de esta pandemia. En el mundo actual, los sentimientos de pertenencia a una humanidad, cuando se aparta de Cristo, se debilita, pero el sueño de construir junto la justicia, construir la paz, es para cada uno de nosotros, en medio de una sociedad indiferente que aparece como frívola, incómoda, fría, globalizada. Es una situación en la que nos sentimos muchas veces desilusionados, pero creer que podemos también en el Señor, en esta misma barca en el que nos ha llamado, es allí donde salimos del desengaño, y por eso pertenecemos a esta iglesia, porque conociendo más al Evangelio de Jesucristo, nuestro corazón vuelve a arder como los discípulos de Maús, que iban cabizbajos, pero al escuchar al Señor se llenaron de esperanza. Comenzó un nuevo ardor en su corazón. Esa debe ser la actitud de todo cristiano, de todo creyente, de todo discípulo misionero del Señor. Esta es la llamada que el Señor nos hace hoy, que nos invita, como dice el Papa Francisco una vez más, cito, el aislamiento y la cerrazón en uno mismo o en los propios intereses jamás son el camino para devolver esperanza y obrar una renovación, sino que es justamente la cercanía, la cultura del encuentro. El aislamiento no, cercanía sí, cultura del enfrentamiento no, cultura del encuentro sí. Fratelli Tutti, número 30. Permanezcan en mi amor. El evangelista Juan, que acabamos de escuchar, pone en boca de Jesús un largo discurso de despedida en el que se recogen con una intensidad especial algunos rasgos fundamentales que se han de recordar para todos nosotros como discípulos como discípulos de Jesús en cualquier época y circunstancia, para ser fieles a su persona, para ser fieles a su proyecto. Permanezcan en mi amor. Eso es lo fundamental. No se trata solo de vivir una religión, sino de vivir en el amor con que nos ama Jesús, el amor que recibe del Padre. Ser cristiano no es, en primer lugar, un asunto simplemente de doctrina, sino una cuestión de amor. A lo largo de los siglos, los discípulos así lo sintieron, en medio de sus incertidumbres, de sus conflictos, de sus dificultades. Pero lo importante es poner nuestra mirada en el Señor. Lo importante es no desviarse del amor del Señor. Para todos nosotros, obispos, sacerdotes, que somos y estamos en la palestra de la iglesia para llevar al mundo a ese encuentro con Dios, no podemos olvidar que el amor es lo que hace que seamos sinodalmente escuela de ese verdadero y auténtico discipulado de Jesucristo nuestro Señor. En cualquier época, el amor fraterno es lo que hace que no nos podamos salir del camino del Señor, porque Él es el camino, la verdad y la vida, como tanto
insiste Jesús en la vida de todo aquel que quiere también seguir sus huellas, seguir su palabra y sobre todo pasar por el mundo como Jesús haciendo el bien. Jesús entonces en este contexto, queridos hermanos y hermanas, nos presenta este mandato de amor que ha de regir nuestra vida como una fuente de alegría. El que vive en el amor no puede estar triste. El que vive en el amor tiene que estar alegre. Un sacerdote tiene que tener una cara de alegría por el servicio que presta. El obispo, el religioso, la religiosa, el seminarista que se prepara para ser sacerdote. El que cree en Jesucristo, el bautizado, debe vivir esa alegría del Señor. No podemos poner cara de funeral, como señala el Papa Francisco. Tenemos que contagiarnos de un cristianismo que nos mueva a salir de nuestras tristezas, a salir de las quejas, de los resentimientos, de los lamentos, de la desazón. Tenemos que desconectarnos de esas actitudes y meternos, introducirnos en el amor de Dios, que todo lo renueva en Jesucristo nuestro Señor. A nuestro cristianismo tenemos que inyectarle la alegría de lo que se hace y se vive con amor. A nuestro seguimiento a Jesucristo debemos ponerle el entusiasmo de la innovación, al estilo del beato José Gregorio Hernández. Fue un hombre que innovó, que creyó en Dios, pero innovó a través de la ciencia para que aquí en este país la gente no se muriera. Ese es un ejemplo para todos. Nadie se puede morir aquí. Hay que trabajar para que todos vivamos como Dios manda. Por eso el encuentro con Jesucristo produce, y es el bálsamo, cuando desde el amor a Dios y al prójimo, desde la esperanza y en esa alegría, nos hace entonces consolar a aquel que está triste, a aquel que está enfermo. Eso lo hizo José Gregorio. Y esa es la actitud también para todos los trujillanos, que en esta tierra de sabios y santos estamos llamados a buscar a Dios. El que busca a Dios nunca se sentirá triste, desconsolado, abandonado. El que está en Dios siempre está contento en su misión. Por ello es importante ver que los evangelios nos recuerdan a todos nosotros cómo Jesús captaba con su mirada el sufrimiento de la gente. Los miraba y se conmovía, tenía compasión, los veía en medio de su sufrimiento, que estaban abatidos como ovejas sin pastor. Rápidamente se ponía a curar a los más enfermos, a alimentarlos con su palabra. Quien ama como Jesús aprende a mirar los rostros de las personas con compasión, y el beato José Gregorio Hernández es vivo ejemplo de ello, como tantos hombres y mujeres de nuestro país y de esta tierra trujillana. Es admirable, queridos hermanos, la disponibilidad que tiene Jesús para hacer el bien. Eso es lo que nos tiene que mover. Eso lo hizo José Gregorio. El que ama hace el bien, no hace daño, detesta el mal. Un cristiano no puede hacer tanto daño en el mundo. Como decía San Alberto Hurtado, está muy bien no hacer el mal, pero está muy mal no hacer el bien. Ese es Jesús. Se compadece, nos mira con ternura. Hace lo que puede por curar las dolencias de la gente de su pueblo. Libera a las conciencias. Contagia esa confianza plena que en Dios debemos tener todos. Con los problemas y dificultades que tenemos, estamos llamados a hacer gestos de bondad, como Jesús también a abrazar, no solamente con esa actitud de querer algo del otro, sino con una actitud de saber que cuando yo me abro al otro, también confío en Dios y podemos juntos construir un mundo en el que el amor venza tanto desamor, tanto mal, tanto odio. Así Jesús acariciaba la piel de los leprosos. No quiere que nadie se vea excluido. Esa debe ser la iglesia, que nadie se sienta excluido. Esos son los gestos de un cristiano que ama al estilo de Jesús. Por ello estamos llamados, queridos hermanos y hermanas, a ser servidores en el mundo de la alegría de Dios. Las primeras generaciones cristianas, como bien leemos en los Hechos de los Apóstoles, cuidaban mucho este detalle, la alegría. Les parecía imposible vivir de otra manera. Las cartas de San Pablo nos hacen entender esta realidad. Él hacía siempre esa invitación, y debe ser la invitación de nosotros como pastores, estar siempre alegres en el Señor. Cuántas cosas no caminan por dentro de nosotros, pero hay que mostrar la alegría que va mucho más allá, la alegría de Dios, que esas desazones que sentimos en nuestro corazón. Tenemos que darle ese brillo al mundo que hoy más que nunca lo necesita. La alegría entonces no es algo secundario, no es algo superfluo.
Es un rasgo característico de todo creyente, una manera de estar en la vida. La única manera de seguir y de vivir a Jesús, aunque nos parezca normal, es realmente extraño practicar la religión cristiana sin experimentar que Cristo es fuente de esa alegría vital. El Papa Francisco nos señala que no podemos, como señalaba hace un momento, andar cabizbajos, a tener cara de funeral en medio de esta pandemia. Mirar al resucitado para comprender que nuestra entrega a ese pueblo de Dios es para caminar junto con ellos. Todos somos parte de ese pueblo de Dios, todos somos pueblo de Dios. Y el Espíritu Santo es quien nos guía, es quien nos hace hermanas y hermanos. Para ello debemos tener un mismo sentir, porque una sola es la fe en la que hemos sido salvados, elegidos para dar frutos. Trujillo es tierra de esperanza y de paz. La obra es del Señor, y en la que, trabajando guiados por aquellos grandes pastores que han acompañado a esta grey trujillana, Monseñor Ignacio Camargo, José León Rojas Chaparro, Vicente Hernández de feliz memoria y Osvaldo Azuaje, que hoy se celebran justamente 9 meses de su partida a la casa de nuestro Padre Dios, nos ha marcado un camino sinodal, y ese camino nos hace entonces a todos los que creemos en Jesucristo que tenemos que tejer buenas historias, nada de chisme, nada de andar inventándose hacia los demás cosas que no valen la pena, esas no edifican. Lo importante es tejer juntos historias nuevas. Estamos llamados a hacer las cosas nuevas en el Señor, eso nos pide Él. He aquí que hago nuevas todas las cosas. Nuestro ministerio también entonces debe ir acompañado con esa actitud de reconstruir aquello que en nuestro interior nos duele, que en nuestra vida nos hace sentirnos que ya nada vale la pena. Por ello, la parábola del buen samaritano es un ícono iluminador, capaz de poner de manifiesto la opción de fondo que necesitamos tomar para reconstruir este mundo que nos duele, tomar en cuenta que ante tanto dolor, ante tanta herida, la única salida es ser buen samaritano, samaritanos los unos para con nosotros. Toda otra opción termina simplemente como los salteadores, o bien al lado de los que pasan de largo sin compadecerse del dolor del hombre herido en el camino. Así nos dice el Papa Francisco en Fratelli Tutti, cito: la parábola nos muestra con qué iniciativa se puede rehacer una comunidad a partir de hombres y mujeres que hacen propia la fragilidad de los demás, que no dejan que se erija una sociedad sin exclusión, sino que se hacen prójimos y levantan y rehabilitan al caído para que el bien sea común. El bien tiene que ser común y tenemos que trabajar por el bien de todos, no de unos pocos. En Venezuela y en mi querida diócesis de Trujillo, tierra de grandes hombres y mujeres, y sobre todo en esa actitud de vivir nuestra fe, donde los laicos son también pujantes y es semilla de vocación en la familia trujillana, se enorgullece por tener una gran cantidad de sacerdotes, de religiosas, de religiosos. Eso es fruto cuando nos encontramos con Dios. Donde hay un lugar cristiano, habrá también vocaciones a la vida sacerdotal, a la vida religiosa, a la vida laical, a la santidad. Esas son entonces las condiciones que el Señor quiere que busquemos, que solamente la fraternidad la podemos ofrecer nosotros desde el amor que se cultiva en la familia. Al estilo de José, que cuidaba la familia, así tenemos que cuidar la familia en estos ambientes, en estos nuevos espacios donde pareciese que lo más importante son otras doctrinas que a veces vienen a nuestras mentes, a nuestros corazones, que quieren como mostrarnos lo novedoso, en situaciones que nos van llevando a declinar y a no vivir en dignidad. Todos en la misma barca estamos y necesitamos esta conciencia. O nos salvamos todos o no se salva nadie. Así señala el Papa Francisco. Cito: si nos preocupa la desaparición de algunas especies, debería obsesionarnos en cualquier lugar haya personas y pueblos que no desarrollen su potencial y su belleza propia a causa de la pobreza o de otros límites estructurales, porque eso termina empobreciéndonos a todos. El Evangelio nos invita que tenemos que tener un espíritu pobre, pero la miseria no nos conduce a ninguna parte. Por ello es importante el cultivo de una espiritualidad que nos eleve a Dios y que nos acerque a los demás. Recordemos en este contexto
a esos hombres también que sembraron el Evangelio. Los vuelvo a recordar, el señor Vicente Hernández y Castro Osvaldo Azuaje, que murieron hace poco. A los sacerdotes Argenis Delgado, Raúl Ricardo Ramírez y Antonio Velázquez, y a tantos otros sacerdotes, religiosos, religiosas, diáconos permanentes, que en su vida de servicio y entrega a la siembra del Evangelio han promovido la cultura del encuentro, de la fraternidad y de la solidaridad. Dios los tenga en su gloria y reciban el premio por sus buenas obras realizadas como servidores de Jesús, nuestro divino Maestro. Bajo la maternal protección de Nuestra Señora de la Paz, y al recordar que hoy hace 39 años se hizo la coronación canónica como patrona de esta diócesis, ponemos a sus pies nuestras vidas, la de todos los trujillanos. Ponemos los anhelos y esperanzas de esta comunidad cristiana aquí reunida, de aquellas que nos siguen por los medios de comunicación que gentilmente hacen posible que otros conozcan y amen a Jesucristo, valiéndonos de estos medios que son importantes para la difusión de esa obra evangelizadora que es nuestra primera tarea. Que esos anhelos y esperanzas de este pueblo que ama y venera a María como la Madre de Dios y Madre nuestra, sea nuestra intercesora, tal cual como ella en la boda de Caná lo realizó y nos hace esa petición. Nos pide también hoy en este tiempo que escuchemos a su Hijo y hagamos lo que Él nos diga para dar frutos. Amén. Oremos, hermanos, a Dios Padre por todos los hombres, para que lleguen a alcanzar la salvación y la paz. Para que la fuerza del Espíritu Santo, que el Padre dio a su Hijo amado, Jesucristo, y que Él comunicó a los santos apóstoles, y por medio de ellos y de sus sucesores, también a nuestro obispo, Monseñor José Trinidad Fernández, lo fortalezca a fin de que pueda ejercer sin reproche su ministerio. Sirva a Dios día y noche y apaciente con santidad a la Iglesia que le ha sido encomendada. Roguemos al Señor. Para que predique con fe y constancia el Evangelio de Jesucristo y guarde íntegro y puro el depósito de la fe, de acuerdo con la tradición recibida de los apóstoles y conservada en la Iglesia siempre y en todo lugar, roguemos al Señor. Para que trabaje entre nosotros por la edificación del cuerpo de Cristo, que es su Iglesia, y se mantenga en su unidad, en comunión con los demás obispos, bajo la autoridad del sucesor de San Pedro, roguemos al Señor. Para que vele por el pueblo santo de Dios como un buen padre, ayudado por sus presbíteros y diáconos, lo guíe por el camino de la salvación y sea siempre comprensivo y misericordioso con los pobres, los inmigrantes y con los necesitados, roguemos al Señor. Para que Dios conceda el descanso eterno a todos los obispos que han servido a esta iglesia trujillana: Ignacio Camargo, José León Rojas Chaparro, Castillo Lara, Vicente Hernández Peña, Osvaldo Azuaje, a todos los presbíteros, Antonio Velázquez, Argenis Delgado, Raúl Ricardo Ramírez, y diáconos que han sido llamados al reino eterno, les conceda la corona de gloria que merecieron por su trabajo, roguemos al Señor. Para que a todos nosotros Dios nos dé fuerza para cooperar con nuestro obispo, anunciando el Evangelio a grandes y pequeños, a ricos y a pobres,
y a los hombres de cualquier edad o condición, roguemos al Señor. Padre Todopoderoso y Eterno, concede que la fuerza del Espíritu Santo descienda sobre nosotros para que realmente seamos fieles seguidores de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos.